Muy buen día a todos. Mi nombre es Miguel Paucar de Shure. Hoy día el webinario de hoy va a ser sobre técnicas para microfonear una batería. Vamos a hablar de diferentes técnicas de microfonear una batería, sea una batería simple, en diferentes situaciones, como por ejemplo conciertos o en estudios de grabación. Pero principalmente vamos a hablar sobre los diferentes tipos de micrófonos que se pueden utilizar para las baterías. Vamos a hablar de técnicas de cómo mejorar el sonido cuando estamos grabando baterías. La batería siempre tiende a ser algo un poco más complejo que otros instrumentos porque tiene muchos componentes y no es tan melódico como otros instrumentos, es más transiente si el ataque. Entonces, hay diferentes maneras de microfonear una batería. Los siguientes son sugerencias, claro. Siempre recomendamos experimentar con diferentes técnicas, diferentes micrófonos para alcanzar diferentes sonidos, para alcanzar el tipo de sonido que deseamos para el tipo de situación en la que estamos presentes. Aquí algunos ejemplos de diferentes situaciones, diferentes soluciones para cada situación. Aquí en la izquierda, por ejemplo, vemos un montaje de batería sencillo. Esta sería una batería estándar común, la que vamos a ver la mayoría de las veces. Típicamente va a ser compuesto de 5 tambores en total. Sería la caja o redoblante o el snare, el bombo, el bass drum, el kick y toms, típicamente 2 toms montados en el kick o 2 toms montados en un stand, por ejemplo, en un pedestal, y un tom de piso, un floor tom, que sería el tom más bajo. Y típicamente para platillos tendríamos 1 o 2 platillos. También tenemos el platillo de ride, que es el platillo bueno, derecha si estamos viendo la batería o izquierda si estamos en la perspectiva de la audiencia. Y el hi-hat que va a la izquierda del baterista o derecha en perspectiva de audiencia. En el medio vemos un ejemplo de cómo se vería una batería para iglesia, por ejemplo. Batería para iglesia es una batería típicamente estándar porque iglesias a veces no tienen tanto espacio o son muchos integrantes, entonces no es necesario tener una batería monstruo como la que vemos aquí en la derecha. En iglesias también a veces para mantener la acústica de la batería, para que no tenga tanto volumen natural, se le puede poner dentro de lo que se llama una cabina, una cabina de aislamiento, o en inglés isolation booth, o ISO booth para hacerlo más corto. O también se puede poner una pared, una barrera de algún material que pueda absorber o que pueda retener el volumen de la batería, como plexiglas o algún material acústico como el que vemos aquí en esta foto. No es necesario, pero es bueno tener porque típicamente si es una iglesia grande, por ejemplo, y las iglesias también a veces no tienen material de absorción, entonces puede generar reverberación, son los reflejos del sonido que reflejan del material firme, del material duro, digamos mármol o cemento o material más firme que refleje ese sonido. Entonces si el baterista está tocando y está tocando fuerte, esas reflexiones puede llegar también a los músicos en el escenario y eso puede causar un efecto un poco desorientante porque están escuchando no solamente la batería al lado de ellos o en medio de ellos, pero también están escuchando los reflejos. Entonces eso puede causar un efecto un poco desorientante. Entonces es algo recomendado tener alguna barrera o algún material de absorción o algún material de aislamiento para que la batería no sea tan ruidosa, para que no se escuche tanto esas reflexiones. Entonces esto se va a ver mucho en iglesias, por ejemplo, en teatros también se ve, o en algunos casos en algunas giras profesionales también.
Depende del estilo de música, si es una música estilo pop, entonces muchas veces se va a ver un material de absorción, un material de aislamiento. Festivales, bueno, aquí un ejemplo de una batería ya más grande. Esto sería ya, por ejemplo, bandas de rock o bandas de metal que ya tocan en ubicaciones más grandes, en escenarios más grandes, teatros más grandes, estadios, por ejemplo. Esta sería una batería estilo, digamos, estilo metálica, eh, o estilo de algún artista de metal más grande, que es una batería ya un poco más compleja, ya tiene más toms, por ejemplo, tiene más variedad de sonidos, más platillos también. Por lo general, este tipo de batería se va a ver en situaciones de más altos, más altos niveles. En este caso, uno podría ponerle micrófono a cada tom. No es necesario. Se puede utilizar un micrófono para cada par de toms, por ejemplo, un micrófono en medio de ambos toms, si los toms están suficientemente juntos. Y así podemos usar un micrófono para dos toms cómodamente. Eso también depende del micrófono, depende del posicionamiento, claro. En un caso de muy alto nivel, digamos un concierto de estadio, donde la batería sola no se va a poder escuchar a través de todo el estadio, ahí sí podemos poner un micrófono para cada tom. O en el caso de un estudio de grabación también. Lo único sí que hay que fijarse que los micrófonos no estén suficientemente juntos para causar problemas de fase, que eso puede ocurrir también. Vamos a ver entonces los diferentes tipos de micrófonos. Hay diferentes tipos de micrófonos que podemos utilizar. Estas son la mayoría de micrófonos en el mercado. Está el micrófono dinámico, que es un micrófono que no requiere phantom power. Es un micrófono que puede aguantar altísimos niveles de presión sonora. El dinámico es un poco más simple, pero eso lo hace más resistente a volúmenes altos y también lo hace más resistente a temperaturas, a climas, a humedad también, por ejemplo. El dinámico se compone de un diafragma, que es un material suave, que cuando entra la onda sonora, la voz o la batería, por ejemplo, ese diafragma comienza a vibrar y esa vibración causa que una bobina se mueva alrededor de un imán central. Y eso hace que la onda sonora del diafragma se convierte en una señal eléctrica. Es como tener un pequeño autogenerador adentro. El dinámico es buenísimo para audio en vivo, por ejemplo, porque, claro, es más resistente, más durable, pero también puede aguantar muy altos niveles de presión sonora. Entonces, puede aguantar, por ejemplo, el ruido de una batería o el volumen de una batería. El micrófono de condensador también es muy común. Utiliza un circuito interno, entonces requiere phantom power o alimentación phantom, como se le dice en español. El micrófono de condensador tiene más respuesta en frecuencia más abierta, pero es un poquito más sensible a volúmenes. Va a tener un límite de qué tanto volumen puede soportar. Eso también lo especifica la ficha técnica del micrófono. Cada micrófono va a venir con una ficha técnica y siempre es recomendable ver la ficha técnica para ver qué especificaciones tiene el micrófono. Con un micrófono de condensador típicamente vamos a ver un límite, digamos, por decir, como ejemplo, porque diferentes micrófonos tienen diferentes límites, pero por decir un ejemplo, 150 decibeles, que es muy alto también. Entonces puede aguantar también el sonido de una batería. Los micrófonos de condensador, porque tienen una respuesta en frecuencia más amplia, típicamente se van a usar para overheads, por ejemplo. Overheads son los micrófonos que van por encima de la batería, eso lo vamos a explicar en un momento también. También existen los micrófonos de cinta, que son los micrófonos de ribbon, que son unos micrófonos que, si podemos ver en la derecha un diagrama de cómo funcionan, tienen una cinta corrugada en el centro, al centro de una estructura de imán. Y eso hace que esa cinta
típicamente de un metal, de un material metálico, va a vibrar con la onda sonora y va a generar el sonido. Los micrófonos de cinta son un poco más sensibles. Hoy en día pueden aguantar altísimos niveles de presión sonora, pero el micrófono de cinta te va a dar un sonido más natural, un sonido más cálido. Típicamente te va a dar un sonido más, como si fuese un sonido más cálido, pero o sea, un sonido más enfocado en las frecuencias medias y medias bajas. Te va a dar un sonido más natural acústicamente, se va a sentir un sonido más como si estuviera uno escuchando dentro del estudio también. Micrófonos de cinta típicamente no se utilizan para microfonear una batería directamente a la batería, por ejemplo, sobre un tambor. Típicamente los micrófonos de cinta se van a usar como overheads o también para microfonear el sonido del cuarto. Típicamente vamos a tener un par de micrófonos o un micrófono situados un poquito más lejos de la batería para captar el sonido de la batería dentro del sonido del cuarto. Así podemos tener una mejor imagen en la grabación. Micrófonos de ambiente no es muy común que se usen en vivo, pero se pueden usar también. Siempre recomendamos experimentar con esas diferentes técnicas. Pueden poner un micrófono de ambiente en el escenario, pero típicamente ese micrófono de ambiente va a coger también el sonido, va a captar el sonido de la guitarra, del bajo, por ejemplo. Entonces no es muy recomendable. Para saber qué tipo de micrófonos usar, también se puede ver qué tipo de patrón polar tiene el micrófono. El patrón polar se especifica también en la ficha técnica del micrófono. Cada micrófono, de nuevo, viene con una ficha técnica, así que siempre recomendamos ver esa ficha. Y va a mostrar el patrón polar como un diagrama. Por ejemplo, si tenemos un SM57 y vemos la ficha técnica, va a explicar que el SM57 tiene un patrón polar cardioide. ¿Qué significa eso? Eso es la sensibilidad del micrófono, o sea, la manera en que está captando el micrófono por adelante de la cápsula. Entonces, esto nos va a mostrar la sensibilidad del micrófono a sonidos que provienen de diferentes direcciones en relación al eje, en relación a cómo apunta la cápsula. Digamos, en el caso de un micrófono bidireccional, significa dos, direccional, dos direcciones, puede captar por adelante y por atrás. Uno omnidireccional, omni significa en todas las direcciones, puede captar en todas las direcciones, adelante, atrás, a los lados. Un micrófono cardioide tiene una forma que asemeja a un corazón. De ahí viene la palabra cardioide, cardio, corazón, de la palabra en latín. El cardioide tiene mucho mejor rechazo en la parte de atrás. El SM58 o SM57, por ejemplo, son cardioide. Significa que si hablamos o la fuente sonora está por detrás de la cápsula, por detrás de donde está apuntando el micrófono, va a tener mejor rechazo. Por eso, por ejemplo, el SM58 es un muy buen micrófono vocal, porque cuando se apunta a la boca, capta más de la boca, más de la voz, y menos de la audiencia o el público que está por detrás. Entonces, el patrón polar se representa con un gráfico, típicamente en la ficha de especificaciones, o también si van a la página web de Shure, van a ver también las diferentes características, van a indicar también el patrón polar de cada micrófono. Se recomienda, por ejemplo, con una batería, usar, si estamos microfoneando la batería directamente, la batería, por ejemplo, un micrófono sobre un tom, se recomendaría usar un micrófono cardioide, por ejemplo, o supercardioide que tiene mejor enfoque, para que pueda enfocar más a la batería y pueda rechazar más los sonidos que están viniendo de por detrás de ese tom, por ejemplo, el bajo, la guitarra, la voz, el PA, el público también. Es recomendable también buscar micrófonos que tienen un patrón polar coherente. ¿Qué significa eso? Que si vemos bien en la ficha de especificaciones,
típicamente vamos a ver el patrón polar del micrófono, pero el patrón polar típicamente se mide a diferentes frecuencias. La más común es midiendo el patrón polar a 1 kHz, pero no son todas las frecuencias. En algunos casos, en la mayoría de los casos, y debería haber en la mayoría de los casos, debería mostrar el patrón polar a diferentes frecuencias. Por ejemplo, a 1 kHz, a 100 Hz, que es una frecuencia muy baja, o a 10.000 kHz, que es una frecuencia muy alta, porque el patrón polar puede cambiar a diferentes frecuencias. Entonces hay que estar consciente de eso, especialmente cuando estamos microfoneando una batería, porque si el patrón polar va a cambiar muy drásticamente en frecuencias bajas, digamos 100 Hz, 20 Hz, 50 Hz, esas son las frecuencias a las que la batería está reproduciendo esas frecuencias. Por ejemplo, un bombo. Si el bombo produce frecuencias muy bajas, digamos entre 20 Hz y 200 Hz, si el patrón polar es muy abierto, muy omnidireccional en esas frecuencias, eso puede causar que, por ejemplo, si tenemos un amplificador de bajo al lado de la batería, pueda captar más de ese bajo, porque si se vuelve, por ejemplo, omnidireccional a esas frecuencias, puede captar más de ese bajo. Entonces hay que estar consciente de eso. Si queremos usar un micrófono para batería, hay que saber también qué tipo de patrón polar tiene y cuál es la variación en el patrón polar a diferentes frecuencias para tener eso en la mente, para no darnos una sorpresa ingrata más tarde. Hay que saber también el rango de volumen de la fuente sonora. Aquí un ejemplo. Si tenemos un micrófono, por ejemplo, que queremos usar para la batería, hay que estar consciente de qué tan fuerte sea la batería. Aquí, por ejemplo, en este gráfico mostramos en la parte de arriba, por ejemplo, qué rango dinámico puede tener un piano o un órgano, por ejemplo. Un órgano puede tener un rango dinámico muy, muy amplio, porque es un instrumento muy grande que acústicamente está diseñado para producir volúmenes muy altos. A comparación, unos cantantes, sea soprano, alto, tenor, van a tener también un rango de frecuencia diferente a el piano o un órgano. Para aclarar, lo que estamos viendo aquí a la izquierda es un gráfico de las frecuencias que abarcan instrumentos y el gráfico a la derecha es la fuente de volumen, qué tanto volumen puede tener un instrumento. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, el de la derecha, vamos a ver que un bombo tiene mayor rango dinámico que, por ejemplo, una voz humana o un instrumento. Entonces hay que estar consciente de eso si estamos usando, por ejemplo, micrófonos de condensador que tienen límites de cuántos decibeles puede aceptar. Eh, no vamos a usar, por ejemplo, un micrófono de condensador que no puede aguantar más de 120 decibeles, digamos, para una batería, porque así podemos causar que el micrófono distorsione. Si vemos aquí a la izquierda, entonces vemos el rango de frecuencia de diferentes instrumentos. Hay que también tener eso en mente. Un ejemplo, si usamos, por ejemplo, un SM58 que está diseñado para voces, el rango dinámico del SM58, si vemos la ficha técnica, vamos a ver que 200 Hz para abajo tiene un declive. Entonces no va a captar frecuencias bajas con muy buena claridad. Entonces nos recomendaríamos, por ejemplo, usar un SM58 para un bombo de batería. Se puede usar, pero no nos va a dar frecuencias bajas como lo pudiera hacer un micrófono como el Beta 52, que está diseñado para bombo. Si vemos la respuesta en frecuencia del Beta 52 en la ficha técnica, vamos a ver que el Beta 52 puede captar muchas más frecuencias graves, frecuencias bajas, que un SM58, por ejemplo. Entonces, algo más que tener en mente para saber qué tipo de micrófono escoger. Algunas otras reglas básicas también.
hay que tener en cuenta la distancia entre múltiples micrófonos. Esto viene a dar en cuenta cuando estamos usando, por ejemplo, micrófonos sobre la batería o overheads. Se recomienda usar la regla 3:1, que la vemos en esta gráfica aquí de la derecha. ¿Qué es la regla 3:1? Si tenemos múltiples fuentes de sonido, como por ejemplo dos cantantes o en el caso de una batería dos toms, y tenemos que usar dos micrófonos para cada uno, se recomienda mantener la distancia cerca a la fuente sonora y el otro micrófono, el segundo micrófono, 3 veces o más de la distancia del micrófono a la fuente sonora. Hagamos un ejemplo. Si tenemos un micrófono a 10 centímetros de un tom, por ejemplo, entonces se recomienda tener el otro micrófono a 30 centímetros o más de distancia. Y esto es para, primero que todo, evitar problemas de fase. Fase es cuando, por ejemplo, si estamos microfoneando un tom y la onda sonora del tom llega al micrófono más cerca, esa onda sonora también va a llegar al segundo micrófono con un poco de retraso. Eso es por la física de la onda sonora. La onda sonora tiende a tomar un poco de tiempo en llegar a ciertas distancias. Entonces, si está llegando a dos micrófonos a la misma vez, el segundo micrófono que está más lejos va a llegar con una cierta demora de fase y eso puede causar cancelación de fase. Y eso es muy importante saber, especialmente con una batería, porque una batería tiene muchos transientes, es un instrumento que tiene un ataque y ese ataque cuando llega a diferentes micrófonos a diferentes tiempos, eso puede causar cancelación de fase y esa cancelación de fase puede causar que la batería suene como que le falta volumen o como que le falta cuerpo. Entonces aquí está la regla 3:1 que seguir para mantener esa distancia de una vez lejos de distancia de la fuente sonora y si tenemos otro micrófono mantenerlo 3 veces o más alejado de ese otro micrófono. Aquí vemos también un ejemplo de cómo nos puede servir un micrófono cardioide. Este es el ejemplo de aquí de la derecha arriba. Micrófono cardioide tiene mejor rechazo por la parte de atrás y capta mejor por adelante. Entonces, si tenemos un monitor, por ejemplo, digamos tenemos un hi-hat y queremos microfonear el hi-hat, pero tenemos un monitor muy cerca al micrófono, se puede posicionar el micrófono acercándose al hi-hat y con la parte de atrás hacia el monitor. Y así puede rechazar más del monitor y así podemos eliminar feedback también. Por eso, por ejemplo, si vemos un micrófono de hi-hat, típicamente vamos a ver el micrófono de hi-hat que está apuntado de una cierta manera para que esté captando más del hi-hat y no tanto de los otros instrumentos o también del monitor, si hay un monitor al lado del baterista. Un micrófono supercardioide, a comparación, tiene un lóbulo un poco más enfocado. Entonces, si la fuente sonora se mueve más a la derecha o más a la izquierda, va a perder más de esa señal. Y también tiene un mejor ángulo de rechazo a un ángulo de 120 grados, por ejemplo. Entonces, ahí viene el posicionamiento del monitor. Hay que estar consciente del posicionamiento del monitor si es que el baterista está usando monitores en vivo. Y también el posicionamiento del micrófono para que el micrófono pueda captar más de la fuente sonora, más de un tom, por ejemplo, o más de un bombo, y menos de la batería completa, si es que queremos tener algo de aislamiento entre cada micrófono. Aquí unos tips también, unos consejos, mantener la relación señal y ruido. ¿Qué significa eso? Que digamos que tenemos un micrófono con un tom. Si el micrófono está más cerca del tom, va a tener más señal del tom, va a estar captando más del tom y menos del ruido del ambiente. Si el micrófono está más alejado del tom, significa que va a captar más del ruido ambiental y menos del tom. Entonces ahí viene la relación señal y ruido. Siempre de estar consciente de esa relación señal y ruido para asegurarse
que estamos captando más de la señal y menos del ruido ambiental. Ganancia antes de retroalimentación. ¿Qué significa eso? Eso también, si estamos posicionando el micrófono bien y tenemos el micrófono apuntado hacia la fuente sonora, de una manera que está captando más de la fuente sonora y menos de ruido ambiental, menos del sonido del PA, que está viniendo del PA también, vamos a prevenir la retroalimentación o el feedback. Siempre es bueno acercar el micrófono lo más posible a la fuente sonora y claro, también teniendo en mente el sonido que queremos tener, el sonido que queremos alcanzar. Y eso nos va a dar la mejor ubicación, el sweet spot. Entonces siempre recomendamos experimentar, por ejemplo, con un bombo, mover el micrófono para ver qué sonido es mejor, qué sonido es el que nos gusta más a nosotros como ingenieros y el sonido que le gusta más al baterista también o al artista en general. Aquí un ejemplo de una batería, por ejemplo, estos serían los micrófonos más básicos que tener. Si solo tuviéramos 4 micrófonos que usar en una batería, podríamos usar un micrófono en el bombo, digamos un Beta 52, un micrófono en la caja o redoblante o tarola, un SM57 por ejemplo, y 2 micrófonos de overhead, que pueden ser micrófonos de condensador. Claro, manteniendo la regla 3-1, aquí vemos está a una cierta distancia de la batería y los micrófonos 3 veces o más de la distancia entre la batería y el micrófono. Esta formación, por ejemplo, se puede utilizar si es que es una sala pequeña, digamos, es una iglesia donde no hay muchos micrófonos, o es un teatro pequeño donde no hay muchos micrófonos también, o por ejemplo en un estudio de grabación. Yo tuve, por ejemplo, una oportunidad personalmente en la que teníamos muchísimos músicos en el estudio de grabación, creo que eran como 15 integrantes, cada uno con su propio instrumento. Entonces tuvimos que usar muchísimos micrófonos y al final no nos daba a cuenta para usar muchos micrófonos en la batería y también así podía ahorrar canales en la mezcladora, canales de pistas. Entonces hicimos esta formación exactamente como la vemos aquí. Un micrófono para el bombo, un micrófono para la caja o redoblante y 2 overheads. Y me dio uno de los mejores sonidos de batería que he tenido en toda mi carrera. Claro, depende de la situación. En este caso era una muy buena batería con un muy buen baterista. Depende también de cuánta instrumentación podemos eliminar, que no esté captando los micrófonos tanta instrumentación también. Depende de la situación, pero esto fue un caso que me resultó a mí muy bien. Depende de la situación, claro. Si quisiéramos, podemos agregar más micrófonos para los toms individualmente. Esto ya sería en un caso un teatro más grande, un coliseo, por ejemplo, donde tenemos que tener aislamiento entre cada toms, o si queremos mezclar el sonido de cada tom independientemente, podemos agregar un micrófono para cada tom. También, si queremos más definición en la caja redoblante, podemos agregar un micrófono por debajo de la caja o redoblante. Típicamente vamos a invertir la fase de ese micrófono que está debajo de la caja o redoblante para no tener problemas de fase con el micrófono que está por arriba. Ese micrófono que va por debajo de la caja también va a captar más de los resortes debajo de la caja o redoblante. Ese es lo que hace ese sonido más estridente, más shh, de la caja. Entonces nos va a dar más definición si combinamos el micrófono por arriba, que está captando el ataque, el cuerpo de la caja, y el micrófono por debajo, que está captando algo más de ese como ruido estridente que tiene esa caja o redoblante. Entonces podemos combinarlos para tener un sonido más detallado. Si deseamos microfonear el hi-hat, también podemos hacerlo. Típicamente el micrófono de hi-hat se va a apuntar más o menos como de esta dirección
para captar más del hi-hat y menos de los platillos o los otros tambores también, y los monitores, si es que estamos usando monitores también. Típicamente vamos a usar estos dos overheads para captar el sonido de los platillos. En muy raros casos se ve que se puede microfonear cada platillo o se ponen micrófonos debajo de los platillos si es que no hay mucho espacio, pero eso no es tan común. Em, la mayoría de veces se ve en casos donde el escenario es muy grande, como por ejemplo un festival. Eh, Sabemos, por ejemplo, que Metallica, por ejemplo, usa ese método. Si ven bien en fotos, en videos de más recientes, Metallica no utiliza micrófonos de overhead, sino que tienen micrófonos para los platillos por debajo de los platillos. Eso es algo que se ve. No lo recomendaríamos hacer en un espacio pequeño o en un estudio de grabación, pero se puede experimentar. A ver qué tal, si es que les funciona a ustedes también. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones para diferentes micrófonos, para diferentes componentes de la batería. Nuevamente, estas son sugerencias, no es algo que está escrito en piedra, como se dice. No son leyes, pero son sugerencias a ver qué tipo de micrófonos pueden probar para ver qué tal les gusta. Y pueden probar combinaciones de estos micrófonos también para ver cuál les gusta mejor. Para bombo, por ejemplo, tenemos el Beta 91A. Este es un micrófono de superficie, pero funciona muy muy bien con un bombo. La combinación más comúnmente vista es utilizar el Beta 52 por afuera del bombo, apuntado hacia el hoyo del bombo, por ejemplo, para captar ese sonido más grave, esas frecuencias más bajas que genera el bombo. Y el Beta 91 por adentro del bombo, para así tener un sonido más detallado, una combinación más detallada. El Beta 91 tiende a ser más, eh, tiende a captar frecuencias más agudas, como el ataque del bombo, ese slap que tiene el bombo, y el Beta 52 para captar esos graves, esas frecuencias más bajas que tiene el bombo. Entonces se pueden combinar estos dos micrófonos para tener un sonido más detallado del bombo, así tenemos un sonido más lleno del bombo, un sonido más completo. Algunos ingenieros simplemente ponen el Beta 52 afuera del bombo sin el Beta 91 y así tienen un buen sonido de bombo también. Depende de la situación, depende de qué tenemos disponible, claro. Aquí también mostramos el PGA 52. Esta es una versión más económica del Beta 52, una versión un poquito más limitada que el Beta 52. No nos va a dar un sonido tan detallado, pero el PGA 52 puede funcionar muy bien si es que, por ejemplo, somos un estudio de grabación que está empezando y queremos un buen micrófono de bombo comenzando. Podemos usar el PGA 52. O si en el caso, por ejemplo, somos un teatro pequeño, un club de música pequeño que no tiene tantos micrófonos y quiere un buen micrófono de bombo para principiar, podemos usar el PGA 52 también. Y aquí un ejemplo de lo que estaba hablando. Si queremos usar el micrófono de bombo por afuera del bombo, enfocado al hoyo del bombo, claro, depende del bombo, depende de qué tipo de bombo estamos usando, pero este es el uso típico que vamos a ver con un micrófono. En este caso, este es el PGA 52 que estamos viendo aquí. Y el ejemplo de un Beta 91, cómo pondríamos el Beta 91, cómo lo colocaríamos dentro del bombo. En este caso, como estaba diciendo, aquí la parte de adelante del bombo se ha quitado. Eh, Esto típicamente se ve en un estudio de grabación, por ejemplo. En un estudio de grabación es posible quitar la capa posterior del bombo para así poder tener un poquito más de flexibilidad en microfonear. Una buena técnica también que se ve mucho en estudios de grabación es abrir el bombo, como lo vemos aquí, y poner material de absorción, como por ejemplo una cobija acústica, si está disponible,
sobre el bombo para así extender un poco el sonido, la acústica del bombo. Lo que se llama así es como crear un túnel con material de absorción para que el bombo tenga un sonido más detallado, un sonido más lleno. Y aquí el ejemplo de usar el Beta 52 con el Beta 91 para así combinar el sonido de los dos micrófonos. Y así podemos tener un sonido un poco más detallado, un poco más completo. Para caja o redoblante y también para toms. Aquí algunos ejemplos. Si no tenemos la disponibilidad o tenemos, por ejemplo, en muchos casos hay en que tenemos más SM57 que otros micrófonos, se puede usar el SM57 para toms. Es muy buena opción. Muchísimos ingenieros en vivo prefieren usar el SM57 que otro micrófono para los toms. Entonces funciona muy bien. Entonces podemos usar el SM57. El SM57 también es muy común verlo usar en la caja o redoblante, apuntado hacia la caja en un ángulo para captar así el ataque de la caja, para captar el cuerpo de la caja. Para toms también Shure ofrece el Beta 98 ADC, que es un micrófono miniatura que viene con un clamp para colgarlo directamente a la batería, al tom, por ejemplo, al tambor. También se puede usar para percusión. Eh, el Beta 98A, el micrófono que vemos aquí en miniatura, también tiene otro clamp que no está aquí, pero es una montura para colgarlo directamente a un pedestal de micrófono. Si queremos hacer eso o si tenemos un adaptador con un conector de micrófono en rosca, podemos usarlo para la batería también. El adaptador LP, como le dicen. También tenemos el Beta 98 AMP, que utiliza la misma cápsula que el Beta 98A, pero viene con el preamplificador incorporado. En el caso del Beta 98 ADC, viene el micrófono miniatura con un cable y el preamplificador o el conector XLR viene también incluido, pero viene con un cable para conectar al preamplificador. Este viene con el preamplificador incorporado y con un cuello de ganso para poder apuntarlo. Entonces es como tenerlo todo en uno, en un micrófono. El Beta 56A es una versión también para toms, es buenísimo para toms. Es un micrófono un poquito más grande, pero se puede enfocar, se puede conectar directamente a un pedestal de micrófono o a un adaptador para batería con conexión para pedestal de micrófono. Aquí un ejemplo de una batería microfoneada con los micrófonos PGA. Este es el PGA 57, que es una versión económica del SM57, y estos son los PGA 56, que es una versión económica del Beta 56, que vimos anteriormente, y el PGA 52, que es la versión económica del Beta 52. Pero esto sería una excelente opción para, por ejemplo, digamos una banda que está empezando y quiere grabar algo en su casa, por ejemplo. Pueden conseguir estos micrófonos que son más económicos, las versiones más económicas de los micrófonos beta, y utilizarlos así para microfonear su batería. Aquí otro ejemplo, el PGA 98D, que es la versión económica del Beta 98 AMP. Y aquí vemos cómo se conecta directamente a la batería con el cuello de ganso apuntando hacia el tom, en este caso. En el caso de también de redoblante de caja, un micrófono que salió de Shure hace un año es el KSM8. Últimamente muchísimos ingenieros le está gustando porque, y como recomendado, siempre recomendamos probar diferentes micrófonos para diferentes cosas, para diferentes situaciones. En este caso, hay ingenieros que probaron usar el KSM8
con una caja o redoblante y les gusta muchísimo el sonido. ¿Por qué? Porque el KSM-8 primero tiene dos diafragmas adentro. Es un micrófono con doble diafragma, el primer micrófono dinámico de mano con doble diafragma. Esto lo que hace es, nos da una mayor oportunidad para controlar el rechazo fuera del eje, retiene el patrón polar cardioide muy bien y también minimiza el efecto de proximidad. Lo que significa que si el micrófono está alejado de la fuente sonora, puede captar el sonido de igual calidad que estando cerca de la fuente sonora. Entonces no afecta mucho qué tanta distancia podemos usar. En el caso de caja o redoblante, sin embargo, este micrófono tiene una respuesta en frecuencia un poquito más cálida. Muchos lo han comparado a un micrófono de cinta, de ribbon. Entonces con una caja redoblante suena muy muy bien. Para overheads, algunos ejemplos. Overheads típicamente vamos a usar micrófono de condensador como el Beta 181, que tiene respuesta en frecuencia muy amplia. Es muy bueno para captar las transientes de los platillos. Hay algunas opciones un poco más de alto nivel, KSM32 o KSM44. Algunas opciones más asequibles sería el SM137 o el PGA181, que es la versión económica del Beta 181. Algunas otras opciones de condensador, SM81, que tiene respuesta en frecuencia muy amplia también. Este también se utiliza para hi-hat, por ejemplo. KSM137 o KSM141, que son micrófonos más pequeños, pero tienen muy buena respuesta en frecuencia y son de condensador también. Aquí un ejemplo de usando los KSM44 como overheads. Y aquí un ejemplo también que no se ve tan comúnmente, pero se puede ver en la caja o redoblante. Vemos el KSM137, que típicamente se usa para overheads, pero en este caso se está usando para grabar caja o redoblante. Aquí otro ejemplo de los Beta 181, usándolos como overheads. Algunas técnicas avanzadas también para microfonear la batería. Esta técnica es ORTF o NOS también, que es un ángulo un poquito más cerrado, pero son dos micrófonos en ángulo separados de 6 a 10 pulgadas entre las rejillas, entre las cápsulas. Y esto nos permite tener una captación estéreo, así como estuviera escuchando un ser humano. Como tenemos dos oídos, estos micrófonos estarían semejando a tener dos oídos apuntados hacia una fuente sonora. El ángulo de los micrófonos también depende. En ORTF el ángulo es de 110 grados y en NOS el ángulo es de 90 grados. Y se recomienda utilizar dos micrófonos cardioides para hacer este tipo de microfonía. Esto no se puede utilizar también para overheads, claro, teniendo cuidado, pero típicamente vamos a ver este tipo de técnica con micrófonos más alejados de la batería para captar el sonido completo de la batería dentro del cuarto, dentro del estudio. Y así podemos captar el sonido de la batería con las acústicas del estudio, si tiene buena acústica, para tener un sonido más completo de la batería. Aquí otra técnica XY que simula también el oído humano, pero estos son dos micrófonos colocados prácticamente en 90 grados, pero con las cápsulas muy juntas la una a la otra. Esto nos va a dar excelente campo sonoro, o sea, excelente espacio estéreo, pero exige más cuidado con la fase, porque las cápsulas están muy cerca la una a la otra. Una buena manera de asegurar que la fase está correcta es si podemos combinar la mezcla a monaural o mono, podemos ver si es que se pierde un poquito del sonido. Y esto es algo muy bueno que podemos hacer también con overheads en baterías si estamos grabando una batería. Lo que podemos hacer es combinar la señal a mono
y escuchar los dos micrófonos overheads. Si se pierde la señal, o si se pierden frecuencias o suena como que le falta volumen, entonces ahí sabemos que tenemos problemas de fase con los micrófonos. Entonces ahí podemos cambiar la posición de los micrófonos para que no tenga tanto problema de fase. Podemos acercarlos más a la batería o podemos distanciarlos un poquito más. Entonces es una buena referencia si tenemos dos micrófonos en estéreo, izquierda-derecha, y sumamos a mono y se pierde un poco la señal, sabemos que tenemos un poquito de problema de fase. Una cosa también de esta técnica de micrófono es de que no permite mucha manipulación sobre la imagen estéreo una vez que ya está grabado. Entonces la imagen va a quedar así, no se puede cambiar mucho. Una vez que hacemos la mezcla, por ejemplo. Hay una técnica un poco más avanzada que es la MS o Mid-Side. Esta sí nos permite un poquito más de flexibilidad. Una vez que está grabado, podemos hacer la imagen más estéreo o menos estéreo. ¿Y esto cómo se hace? Tenemos dos micrófonos aquí mostrando la técnica MS, que utiliza un micrófono cardioide para la imagen central, apuntado hacia la fuente de sonido, y un micrófono bidireccional para captar los dos lados, izquierda-derecha. Entonces, una vez que tenemos esos micrófonos, usamos tres canales. Usamos un canal de side, captando los lados izquierdo-derecho del micrófono bidireccional, dos canales o dos pistas, y otra pista, la tercera, para el micrófono central. Entonces, ¿cómo funciona eso? Los dos canales de izquierda a derecha tenemos en un lado tenemos uno con la fase correcta y la otra pista o el otro canal con la fase inversa, que eso lo hacemos con la mezcladora. Y el micrófono de central lo tenemos aquí en una tercera pista. Entonces eso nos permite controlar mejor. Podemos, por ejemplo, aumentar los dos canales izquierda-derecha para abrir más la imagen estéreo. Y eso nos permite un poquito más de control, como lo vemos aquí. Si estamos usando más del micrófono del medio, vamos a tener una imagen estéreo un poquito más cerrada. Si aumentamos el volumen de la imagen estéreo los micrófonos, del micrófono que está izquierda y derecha, vamos a tener una imagen más abierta. Y así podemos jugar con esa combinación para tener una imagen más abierta, una imagen de estéreo más cerrada. Ok, llegamos al espacio de preguntas. Veo que han llegado aquí varias preguntas. Vamos a ir respondiéndolas. Nos preguntan el SM56, si es para toms. Sí, si bien me acuerdo. SM56 era una versión anterior del Beta 56. El SM56, si bien no me equivoco, ya está descontinuado. Pero el SM56 se podía usar para toms, sí. Porque a veces se utilizan dos micrófonos para el bombo, como estábamos explicando, para tener un sonido más completo del bombo, un sonido más detallado, para captar los graves del bombo, las frecuencias bajas y también el ataque, las frecuencias más altas del bombo. Y dos micrófonos para tarola o caja también, claro, para tener un sonido más detallado, para tener una combinación del sonido del snare o la caja redolante por arriba y uno por abajo, para tener un sonido más completo de la caja. Si tuviera que grabar con algunos micrófonos la batería, pero solo de una serie o tipo, ¿qué micrófono usaría? Yo recomendaría los micrófonos beta. Los micrófonos beta son buenísimos para batería. Beta 52 para el bombo, beta 91 para el bombo, beta 57 para la caja o redoblante, beta 56 para los toms. Hay muchos micrófonos de la línea beta que se pueden usar para batería, que funcionan muy bien. ¿Qué pasa si se ponen los dos micrófonos de platillo por debajo de ellos? Me imagino que te imaginas como teniendo overheads por debajo de los platillos.
Bueno, si solo estamos usando dos micrófonos, va a captar el sonido de los platillos, pero también puede captar los sonidos de los toms también. Entonces vale la pena experimentar con diferentes técnicas, a ver cuál te gusta mejor. Claro, eso toma tiempo, sabemos. Entonces, si tienes tiempo en un estudio de grabación, por ejemplo, o en vivo, puedes experimentar con diferentes posiciones, a ver cuál te gusta mejor. Para hi-hat se debe usar un micrófono de condensador, depende del sonido que quieras captar. Si tienes que ver la respuesta en frecuencia del micrófono para ver qué micrófono te conviene mejor. Em, Puedes usar uno dinámico, puedes usar uno de condensador, depende de tu gusto. Cuando el bombo no tiene hoyo, ¿dónde va el micrófono? Eh, Puedes colocarlo, puedes jugar también con la posición del micrófono para encontrar el mejor espacio, donde puede colocarse el micrófono para tener el mejor sonido del bombo. El micrófono del bombo es recomendable meterlo al oído del bombo. Depende del sonido del micrófono, depende del sonido del bombo. Lo mejor que puedes hacer es acercarlo más al oído o alejarlo y jugar con esa distancia, a ver mientras el baterista está tocando el bombo, para ver cuál sonido te parece mejor. ¿Y no se cancelan dos en el bombo? Típicamente no. Em, claro, hay que también sumarlos en mono y a ver si se cancela la fase, pero típicamente no, porque el bombo como genera sonido, tanto el bombo como la capa del bombo donde está pegando el martillo. Entonces, si colocas el beta 91 adentro y el beta 52 por afuera, típicamente no vas a tener problemas de fase. Sí, los beta 181 vienen en varias versiones. Viene, por ejemplo, en cardioide, supercardioide, bidireccional y omnidireccional. Eh, Depende de qué es lo que quieres, qué tipo de sonido quieres alcanzar. Típicamente vas a utilizar cardioides y vas a usar overheads porque con overheads vas a querer captar platillos y también toms si no tienes suficiente micrófonos para toms, por ejemplo. Hipercardioide es un poquito muy enfocado. No recomendaría usar hipercardioide para overheads. A algunos ingenieros les gusta utilizar también micrófonos omnidireccionales para overheads. Pero eso, claro, como es omnidireccional, te va a captar también un poquito de ruido del escenario. ¿Cómo activar o cambiar la fase? Depende, porque si estás usando una mezcladora profesional, vas a ver un botón para invertir la fase. Y depende de la mezcladora, porque hay algunas mezcladoras, por ejemplo, de nivel más bajo que no van a tener esa opción. Como una mezcladora Mackie, por ejemplo, de pocos canales, no te va a dar esa opción. Si tienes esa opción, vas a ver un botón de inversión de fase. Típicamente es un botón que aparece como un círculo con una raya diagonal. Y eso significa inversión de fase. ¿Qué tal funciona en Beta 57 en toms o caja? Funciona muy bien. Una cosa que tener en mente es de que el Beta 57 es súper cardioide, a diferencia del SM57 que es cardioide. Entonces puede ser un poquito más complejo de enfocar al tambor porque como es súper cardioide tiende a tener un enfoque más estrecho. Entonces
Tendrías que jugar un poquito con el enfoque del micrófono, pero en general funciona muy bien. ¿Cuál sería la manera más recomendada para microfonear toms en cuanto a posición? Si no tienes mucho tiempo de jugar con la posición, apunta los toms directamente hacia la piel del tambor, o sea, la parte posterior donde pega la baqueta, y un poquito en ángulo para captar la mayoría del tom. Y cerca, claro. Digamos 5 centímetros de cerca. PGA sí se recomienda para sonido en vivo. Lo que PGA no tiene la calidad que pudiera tener los micrófonos SM o Beta. Nos preguntan si hay algún webinar para sonorizar conjuntos corales. Muy buena idea, vamos a considerarlo para un webinario futuro, definitivamente. Hay una regla general para encontrar el sweet spot, o sea, el punto ideal, o es independiente de cada quien. En verdad depende de muchos factores, depende de qué tipo de instrumento estamos usando. Por ejemplo, si colocamos un micrófono en una batería de una cierta forma, puede venir otra batería que suena completamente diferente y no suena tan bien como en la otra batería. Entonces siempre se recomienda jugar con la distancia, jugar con los diferentes micrófonos, a ver cuál sirve mejor. ¿Qué micrófono se recomienda para hi-hats? ¿Tiene que ser de condensador? No necesariamente tiene que ser de condensador, puede ser uno dinámico. Para hi-hats típicamente se utiliza el SM81, que es un micrófono que capta frecuencias altas muy bien, y se puede servir muy bien para hi-hats. Pero puedes usar cualquiera. Te recomendamos experimentar, a ver qué tal, cuál te gusta mejor. En mi opinión personal, sí recomiendo usar una cabina para la batería cada vez que se pueda. No, porque a veces el sonido de la batería cuando está abierta fuera de una cabina eh, pues, puede sonar muy bien. Depende del sonido al que estás, al que quieres alcanzar, depende también de los artistas también, porque a veces, por ejemplo, el mismo cantante le puede afectar mucho tener la batería abierta y no se siente cómodo. Entonces, en algunos casos ves que ponen un material de aislamiento para la batería para no incomodar tanto al artista principal. Nos preguntan si varía la distancia según el tipo de micrófono. Depende del micrófono. Algunos micrófonos depende del patrón polar, depende de la misma captación del micrófono. ¿Qué pasa si a un micrófono dinámico se le aplica alimentación Phantom de 48 voltios? No le pasa nada. Phantom Power no afecta a un micrófono dinámico. En las técnicas avanzadas, por ejemplo, XY, los micrófonos tienen que ser del mismo modelo. Em, por lo general sí, porque uno del mismo modelo te va a dar una captación más similar al otro micrófono. Puedes jugar usando dos diferentes micrófonos, pero por ejemplo, si hay mucha diferencia entre cada micrófono, entonces vas a tener un sonido completamente diferente del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, por lo general, quieres usar un par. ¿Qué tanta es la diferencia de calidad de sonido entre los micrófonos y los triggers? Sí, o sea, un trigger es, por ejemplo, si tienen como se dice, un trigger MIDI, que es prácticamente es una manera de captar la baqueta de que está pegando al tambor
para enviarlo por MIDI por MIDI a que tenga un diferente sonido de un tom, por ejemplo, un sample. Depende de lo que quieran hacer. Eh, por ejemplo, muchos bateristas, especialmente en diferentes géneros, por ejemplo, en heavy metal, les gusta usar mucho los triggers porque van a tener un sonido más definido de la batería si están usando samples o muestras, que usando la misma acústica de la batería. Entonces depende de qué es lo que el artista quiere tener, qué tipo de sonido quiere tener el artista, qué tipo de sonido quieren tener en el producto final. Pues bien, hay muchas preguntas que han entrado aquí, pero lamentablemente ya hemos llegado al final de la hora. Si tienen alguna pregunta que les sea fundamental o necesitan una respuesta, pueden escribirme directamente a mi dirección de correo electrónico que está aquí en la pantalla, paucar-miguel@shure.com, y con gusto les contestamos. Muy bien, muchísimas gracias por atender. Espero que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes y nos vemos la próxima.